Continuamos con este emocionante tema de la restauración. Estamos basando nuestro estudio en el capítulo 29 de Segunda de Crónicas, hablando acerca del rey Ezequías, acerca de la restauración, de la alegría. Veíamos hace algunos días la manera en la cual Ezequías se decide para iniciar la reconstrucción, la limpieza, el trabajo no solamente físico, sino también espiritual en el pueblo, de regresarlos una vez más o de volver el corazón del pueblo a donde Dios quería que estuvieran, en una dependencia de Él. Cuando pedimos ayuda al ayudador, empezamos a ver su mano, su poder, su gracia, de una manera que nos puede sorprender. También vemos que debe de haber una acción de nuestra parte. Ezequías, al momento en que decidió en su corazón llevar al pueblo a una búsqueda de Dios, también empezó a trabajar e inició a trabajar en el corazón de los levitas y los sacerdotes, llevarlos, conducirlos, proveerles lo necesario y también poner en sus manos las herramientas para que fuera reestructurada la adoración a Dios. En el capítulo 29, en el versículo 25 al versículo 30, encontramos el siguiente pasaje. Ezequías, dice la palabra de Dios, también puso en el templo del Señor levitas con címbalos, salterios y arpas en obediencia al mandamiento de David. Es decir, David había dejado establecido un orden en el servicio y se requería dentro de ese servicio instrumentos como los címbalos, los salterios, las arpas para poder adorar. Dice, me encanta cómo dice el versículo 25 en la última parte, porque el mandamiento procedía del Señor. Es decir, la forma en la cual el Señor habló al pueblo de Israel para llevar una adoración, y dice la palabra específicamente que lo hizo a través de los profetas, y la manera en la cual los levitas tenían los instrumentos de David y los sacerdotes las trompetas, iniciaron a tocar, a adorar, a bendecir el nombre del Señor. El versículo 27 dice que Ezequías ordenó ofrecer el holocausto en el altar, y cuando dio comienzo el holocausto, dio también comienzo el cántico del Señor. ¡Wow! O sea, al momento en que ellos iniciaron el sacrificio, el holocausto en el altar, cuando pusieron la ofrenda en el altar, en ese preciso momento también iniciaron los cánticos al Señor. Las trompetas empezaron a sonar, los instrumentos de David, como los címbalos, salterios y arpas, iniciaron el momento de la adoración, del algarabía, del regocijo, del gozo. Empezaron a expresar, dice la palabra en el versículo 28, que toda la multitud adoraba y los cantores cantaban, los trompeteros hacían sonar las trompetas, y todo esto duró hasta que el holocausto se consumió. Al momento en que estaba el sacrificio en el altar, ellos empezaron a adorar, a exaltar, a glorificar al Señor. En cierta manera, este es un proceso de fe. Hay muchas situaciones que tú y yo, y hay muchas cosas que vamos a poner en el altar de Dios, la ofrenda que tú pones delante del Señor. Y no solamente quiere decir en un altar, en un edificio, sino aquellas cosas que tú estás dedicando y consagrando a Dios, aquello que tú estás poniendo en el altar de Dios, aquello que tú estás poniendo como una ofrenda agradable delante de Dios. Al momento del altar no es un momento de tristeza, de dolor o de angustia, sino es un momento de regocijo, de alegría. La parte de la Biblia que leíamos ayer, cuando ellos inician en el proceso de poner en el altar el sacrificio de la expiación, era el cubrir los pecados, era pedirle a Dios que pasara por alto las fallas, que pasara por alto los errores, y ponían una ofrenda de expiación, que era un cordero o era algo que simbolizaba muerte. Ponían a un animal el cual pagaba por el pecado del pueblo, y entonces Dios miraba ese sacrificio con agrado y pasaba por alto los pecados. De esa manera Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Él es el Cordero que fue provisto por Dios para satisfacer la justicia de Dios, y nosotros, cuando creemos en ese sacrificio, somos perdonados de nuestras fallas. Dios pasa por alto nuestras ofensas y nos volvemos sus hijos. Pero ahora aquí ellos están llevando una ofrenda al altar, no de expiación, sino de agradecimiento, de regocijo, de alegría, con la convicción de que Dios perdonó sus pecados y con el gozo de que lo que ya pasó, lo anterior, lo que sucedió en el pasado, quedará olvidado, y ahora podemos mirar hacia el futuro con alegría, con regocijo, con gozo. Tenemos que voltear el momento a los pasajes que hemos leído anteriormente, porque estamos hablando de un proceso de restauración.
De la misma manera, cuando empiezas a restaurar tu vida, cuando empiezas a restaurar tu matrimonio, tu familia, la relación con tus hijos, un trabajo que estaba olvidado, un templo que estaba abandonado, cuando empiezas en el proceso de la restauración, no debes de quitar de tu mente y de tu corazón que quien está obrando en medio de la restauración es Dios. Y si tú estás trayendo una ofrenda al altar, tú estás poniendo tu tiempo en oración, en búsqueda. Tú estás poniendo tu tiempo en ayuno. Tú estás poniendo tu tiempo en el altar para consagrar a Dios. Quiero decirte que Dios va a redimir todo ese tiempo, pero también nuestra actitud debe de ser con esperanza, con gozo, con alegría, con regocijo. Esto no quiere decir que el proceso sea instantáneo. El proceso de restauración por lo regular no es instantáneo. De hecho, todo proceso de cambio es doloroso, porque implica romper con, número uno, con tradiciones. Cosas que han establecido alrededor de ti, que tú has adoptado como tuyas. Tiene que ver con romper tradiciones. Número dos, con romper hábitos. Situaciones muy personales, acciones que tienes en tu persona muy íntimas y cosas que haces cotidianamente. Pero si realmente tú quieres entrar en un proceso de cambio, tienes que romper hábitos. Tienes que romper costumbres, cosas a las que te has acostumbrado y situaciones en las cuales crees que estás cómodo, pero tienes que evaluar todo si te ha dado resultado o no. Y llegas a un punto en el cual empiezas a darte cuenta que te has adaptado a situaciones y condiciones no favorables, pero tienen que cambiar. Porque muchos de los hábitos están arraigados en tu corazón, en tu mente, y no te has dado cuenta de qué manera afectan. Quizá lo que te ha llevado a vivir de una manera no alegre son los hábitos, son las costumbres, son las tradiciones. Bueno, para entrar en un proceso de restauración, todo proceso de cambio es doloroso. Al principio, puede ser difícil en el medio, pero siempre el proceso de restauración será hermoso al final. Así que no te rindas, no te canses. El punto de este devocional, de esta reflexión, es llevarte a considerar que no importa lo que queda atrás, ya el pasado, el sacrificio de expiación ya fue hecho, ahora estás trayendo una ofrenda de regocijo, de alegría, estás trayendo una ofrenda que vas a poner en el altar, entonces empieza a mirar hacia el futuro. Lo importante de este momento, cuando tú pones algo en el altar, cuando pones una ofrenda, lo importante de ese momento es la bendición que Dios le dio a su pueblo para poder cambiar. Esto es algo asombroso y eso también sucede contigo. Al tú disponer tu corazón, al poner tu tiempo en el altar, tu búsqueda en el altar, al poner tu vida en el altar, Dios te va a dar la capacidad y te va a dar el poder para que tú cambies, para que inicies a hacer algo diferente. Pero tenemos que ser muy astutos en nuestra mente. Y esta es la clave para poder sentir alegría. Ellos dejaron de ver el pasado. Ellos dejaron de ver las ruinas, ellos dejaron de enfocarse en lo que estaba destruido e iniciaron a ver lo que iban a construir, lo que iban a tener enfrente, la manera en la que iban a trabajar, cómo iban a seguir adelante. Escucha, la alegría empieza cuando pones la ofrenda en el altar y cuando empiezas a ver hacia el futuro, cuando estás consciente, cuando tienes fe y esperanza y estás completamente seguro y segura que el sacrificio que tú estás poniendo en ese altar será recibido por Dios y será redituado en bendiciones. Sembramos con lágrimas en medio de ruinas, pero cosechamos con alegría y con regocijo. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Todo proceso de cambio es doloroso, toda restauración lleva tiempo, pero cuando estás poniendo las cosas en las manos de Dios, tienes la esperanza de que Dios habrá de cambiar las circunstancias y el futuro es mucho mejor que el pasado. Así que te invito a que sigas invirtiendo tiempo en la búsqueda de Dios. Lo que pones en el altar de Dios no es algo perdido, es algo que siembras y cosecharás con alegría. La restauración que Dios ha hecho en nosotros entonces es una fuente de alegría, porque estábamos muertos en delitos y pecados y Dios nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Antes tú vas a hablar del pasado como algo destruido, pero en este momento empieza a hablar de tu futuro como algo que Dios ya ha construido y te está llevando a conocerlo, porque hay alegría, regocijo en la restauración aunque lleve tiempo. ¿Qué es lo que te impide vivir alegre por la restauración eterna de tu vida?
Dime, ¿qué puede ser más grande que la restauración eterna? Tu relación con Dios ha sido reestructurada por la sangre de Cristo. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Hay una promesa que Él pronto vendrá por nosotros, y también hay la promesa de que Él proveerá todo lo que te hace falta en este tiempo. Quizá lo que nos ha hecho falta es poner más tiempo en el altar. Quizá lo que nos ha hecho falta es poner más atención en el altar. Empieza a adorar, a glorificar y a bendecir el nombre de Dios, porque tu tiempo está en las manos de Él, y cuando siembras en el altar, Dios se encargará de proveer todo lo que te hace falta, pero también empezará a trabajar en tus costumbres, en tus hábitos, en tus tradiciones. Empieza a romper todos los moldes que te han detenido de ver la mano de Dios. Empieza a buscarle a Él. Empieza a dejar por un lado el pasado. Deja de mirar las ruinas, deja de mirar lo que está destruido, y empieza en el nombre de Jesús, empieza a mirar hacia el futuro lo que Dios estará haciendo. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Hoy 30 de octubre, de la manera en la que Él nos habla a través de su palabra. Que este devocional despierte hambre en ti y en tu familia, para que podamos mirar hacia el futuro, lo que Dios hará, lo que Dios está haciendo y lo que Dios te va a mostrar. Que Dios te bendiga, que pases un excelente tiempo.